Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos. Vamos a dar inicio a lo que es la práctica número 4 de la materia diseño de bases de datos. En este caso vamos a estar viendo lo que es una introducción a SQL Server, ¿sí? En este caso vamos a comenzar ya a manipular lo que es un entorno de, de trabajo para crear bases de datos, para crear tablas, para manipular datos, etcétera. En este caso, en esta práctica, solo va a ser una breve introducción, ¿sí? Va a ser una preparación para lo que se viene más adelante. Vale. Les he dejado por acá en la parte de la práctica 4. Ojo, algo que le quería recordar. No se olviden de marcar asistencia, por favor. Acá está la asistencia siempre en la práctica número 1. Ustedes entran y ahí van a encontrar, ¿verdad? La, la asistencia para que ustedes la puedan marcar. Ok. En este caso, les he dejado por acá abajo, en la práctica número 4, está, les he dejado un pequeño video, ¿sí? De la instalación de SQL. No. Bueno, les he dejado este video de lo que es la instalación de SQL Server y el Management Studio, que es el software que vamos a estar utilizando de aquí en adelante. Entonces es por eso que considero necesario que ustedes ya vayan teniéndolo instalado. Es un video que dura alrededor de 17,58 minutos, ¿sí? En el cual, ¿verdad? Les explican cómo descargarlo, cómo instalarlo y cómo configurarlo. ¿Ok? Entonces necesito que hagan eso porque esa va a ser la tarea o la asignación de la práctica número 4. Ustedes me tienen que subir una captura, ya les voy a decir de qué, la guardan en un PDF y me suben eso como tarea de la práctica número 4. O sea, ahí está, ven el video, lo instalan y listo. Luego les he dejado por acá esta, este documento, ¿sí? El cual es una introducción teórica a lo que es SQL Server. Acá pues voy a ir abriendo lo que es mi management, ¿sí? Que después de que ustedes vean el video, este que les dejo por acá, ya van a tener instalado esto. Ok, voy a comenzar a abrirlo y vamos a ir viendo esto de la parte del documento, lo que nos abre el Management Studio. Acá pues nos dice motor de bases de datos de SQL Server. El motor de bases de datos es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos que vamos a estar trabajando. El motor de bases de datos proporciona acceso controlado y procesamiento de transacciones rápido para cumplir con los requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de una empresa. Vale, ok, ¿para qué nos va a servir el motor de bases de datos? Para crear bases de datos relacionales para el procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamiento analítico en línea. Esto incluye creación de tablas para almacenar datos y objetos de base de datos. Ejemplo, índices, vistas y procedimiento almacenado. Cada uno de estos son temas que vamos a ir viendo más adelante. Ahorita pues solo es una breve introducción. Se puede usar SQL Server Management Studio para administrar los objetos de bases de datos y SQL Server Profiler para capturar eventos de servidor. Esto es lo que vamos a estar utilizando, el SQL Server Management Studio. Acá pues ustedes en su tiempo libre pueden leer esto, que son fundamentos de bases de datos. Les dice que es una base de datos. Acá pues hay ejemplos. Por ejemplo, dice que era una base de datos denominada control de ventas para administrar los datos de la empresa. En la base de datos control de ventas, crear una tabla que se denomina empleados para almacenar información sobre cada empleado. La tabla tiene también columnas denominadas código de empleado, nombres,
apellidos, código del departamento y cargo. Ok, entonces, recordemos, ¿qué vamos a estar haciendo en el Management Studio? Vamos a estar creando una base de datos, la cual en su interior contiene tablas, ¿sí? Puede contener muchísimas otras cosas, pero principalmente tablas, y las tablas contienen a su vez columnas, que van a ser los datos que nosotros vamos a ir ingresando dentro de esas columnas. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Acá tenemos la parte celeste, pues básicamente sería lo que es nuestra base de datos. Cada una de estas cuadritos sería una tabla y estos de acá serían nuestras columnas o nuestros campos, los cuales irían a parar a una tabla en específico. Vean lo que dice por acá, una instancia de SQL Server admite muchas bases de datos. Cada base de datos puede almacenar datos interrelacionados o sin relacionar, procedentes de otras bases de datos. Excelente. Ok, acá tenemos pequeños pantallazos de la interfaces que nosotros vamos a estar trabajando. En este caso por acá se muestra lo que es el panel izquierdo, en el cual podemos ver el nombre de nuestra instancia, que es esto que aparece por acá, S02, PC16, SQL Server, estos números que es y-SA. Ok. Luego tenemos la carpeta database donde van a ir a parar todas las bases de datos que nosotros vamos a estar creando. Acá tenemos lo que son los tipos de datos. Acá por acá están. Tenemos begin en numéricos exactos. Tenemos bit, decimal, int, money, tiny int, decimal money, etcétera. Tenemos números aproximados o decimales que van a ser float y real. Para fecha, date, time, etcétera. Para cadenas de caracteres tenemos tipos de datos como char, char, text. Y así sucesivamente. Ustedes ahí pueden leer detenidamente cuáles son los tipos de datos que podemos utilizar en SQL. Bien, vamos a comenzar. Esto básicamente es una guía, ¿sí? Con primeros pasitos bien pequeñitos en la introducción de SQL Server. Solo que para la parte de práctica, tarea que ustedes me tienen que entregar en esta práctica número 4, lo único que necesito que me muestren es esto. ¿Ven? Yo abrí mi Management Studio, ¿ok? Y quiero que tomen una captura de pantalla a esto, ¿sí? Porque esto me va a dar la pauta a mí para saber si ustedes ya tienen instalado su entorno SQL Server Management Studio o no. Lo que necesito es que lo tengan instalado, porque de ahora en adelante, si vamos a comenzar a ver creación de, como les mencioné, creación de bases de datos, de tablas, manipulación de datos, o sea, un CRUD, create, read, update y delete dentro de los datos de una tabla. ¿Ok? Entonces, por favor, quiero que tomen una captura de pantalla a esto, le pongan un documento PDF y me lo suban al apartado de la práctica número 4. Esa va a ser toda la asignación para esta práctica. Ok, si se fijan, acá tengo lo que es mi motor de base de datos. Mi servidor se llama así. Previamente, cuando nosotros instalamos SQL Server, le colocamos un nombre, ¿sí? Ese es el nombre que nos aparece acá. Ustedes se van a dar cuenta cuando lo instalen. Para poder entrar a mi Management Studio, tenemos dos tipos de autenticación. La autenticación de Windows, la cual agarra pues la configuración de autenticación de su máquina y al darle conectar, pues vamos a entrar. Pero también tenemos autenticación de SQL Server. Ojo, esto sí lo configuramos cuando lo estamos instalando, ¿ok? Porque déjenme ver, en este caso yo no lo tengo configurado. Sea primero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veamos si entra así. No recuerdo la verdad. No, no lo tengo configurado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar con la autenticación de Windows. Sencillo. Le damos conectar y básicamente ahí, si se fijan acá, me acabo de conectar a mi instancia de SQL Server. ¿Ok? Acá en la barra lateral izquierda nos aparece esta, esta clasificación de carpetas, en la cual la que nos interesa por ahorita es esta, que dice bases de datos. ¿Ok? Acá, como les comenté, vamos a tener todas las bases de datos que nosotros vayamos creando a lo largo del ciclo, ¿verdad? Y como vayamos avanzando con las prácticas. ¿Ok?
Entonces, esto es la interfaz que ustedes van a estar viendo de ahora en adelante, ¿sí? Si nosotros queremos desconectarnos y conectarnos a nuestra instancia, podemos hacer lo siguiente. Si se fijan acá, hay un como enchufe que tiene una crucita. Si le damos desconectar, nos desconectamos de nuestra instancia de SQL Server. Si queremos volver a conectarnos, vamos a dar clic acá, nos aparece nuevamente para que nos conectemos, damos conectar y listo. Estamos ahí. Si queremos escribir código SQL, ¿dónde lo vamos a hacer? Ojo acá, tenemos que dar clic acá, en nueva consulta. Nueva consulta y se nos va a abrir una hoja por acá. Permítanme que está un poco lento. Acá está la hoja, ¿ok? Acá es donde nosotros vamos a estar escribiendo nuestro código, ¿sí? De hoy en adelante. Ojo, siempre es acá, nueva consulta. Si le doy, me aparece otra hoja y así sucesivamente. ¿Dónde vamos a ejecutar nuestro código? Dentro de acá, ¿sí? Ejecutar o podemos sombrear lo que hemos creado y dar en F5. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco más adelante. Ahorita pues una breve introducción para que ustedes vayan conociendo lo que es el entorno en el que vamos a estar trabajando. ¿Qué es esto que aparece por acá? Esto es la base de datos que estamos utilizando. En este caso, ahorita estamos utilizando la base de datos master. La base de datos master que tenemos por acá. ¿Dónde está master? Acá, en esta carpeta bases de datos del sistema, podemos encontrar varias bases de datos que son como bases de datos para hacer pruebas. Tenemos la master, model, MSDB y temp. ¿Sí? Esas bases de datos ya vienen instaladas cuando ustedes instalan SQL Server. ¿Ok? Son por defecto. Entonces ahorita estamos utilizando la base de datos master. Cualquier cambio que nosotros hagamos acá, ya sea creación de una tabla, etcétera, se nos va a crear dentro de master. Sí, ojo ahí. Ok, si nosotros queremos abrir un archivo, un script, vamos a ver aquí en archivo, vamos a dar en abrir y acá pues podemos abrir un proyecto o una solución. Ok, luego le damos acá y buscamos el archivo que va a estar dentro de nuestros archivos de nuestra máquina local y pues ahí lo podemos importar. Ok, básicamente eso es lo que vamos a estar utilizando por ahorita, que es una breve introducción del Management Studio. Vamos a ir a ver lo que nos tiene preparado la guía, que es esta de acá. Iniciando sesión de TSQL Server Management Studio. Ok. Esto, por si ustedes ya lo tienen configurado, como les decía, el usuario por defecto es SA y la contraseña es 123456. Veamos, veamos, intentemos. No recuerdo si lo tengo configurado. SA 123456. Ah, si lo tengo configurado, me deja pasar. Si no, no. Ah, ok. Entonces, por defecto, ese es el usuario y esa es la contraseña para conectarse ustedes con la autenticación de SQL Server. Que si no, si esto no les funciona, básicamente solo denle clic acá en autenticación de Windows y ya, se conecta. Sencillo. Esto siempre les tiene que funcionar. Ok, señores, ya vimos eso. Ahora, algo sencillo que les puedo explicar ahorita es la creación de una base de datos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dice que vamos a hacer clic derecho en la opción base de datos, database, y a continuación en una base de datos, damos a New Database. Ok, entonces eso es sencillo. Doy clic derecho acá, nueva base de datos. Si ustedes dejan por defecto Management Studio en inglés, esto les va a quedar en inglés. Si no, como es mi caso, yo lo tengo en español, doy clic derecho sobre base de datos y le doy a nueva base de datos. Esperamos un momento y acá me pregunta cuál va a ser el nombre de mi base de datos. ¿Ok? En este caso me dice que le ponga en la ventana New Database, especifique el nombre de la base de datos. Bueno, no me dice realmente cómo tengo que ponerle, pero yo ya sé que puedo ponerle db prueba. Así, sencillo. Acá pues me tira cuál es el tamaño inicial en megas de mi base de datos. ¿Ok? Y vamos a dar en aceptar. Y me voy a ir acá. Y vamos a ver acá, donde está la carpeta de bases de datos. Y mi base de datos me la creo acá. Oh, sencillo, ¿verdad? Ya creamos una base de datos en nuestro Management Studio. Así de simple, así de sencillo. Ok. Así la guía está bien detallada. Aquí les explica que acá pueden poner su nombre,
Para este ejemplo, dijiste número de carnet. Ustedes pueden seguir la guía para ir aprendiendo desde ya cómo es que funciona Management Studio. Si no, solamente léanlo, denle un repaso y listo. Lo que me interesa es que ustedes tengan instalado el Management Studio junto con su motor de base de datos SQL Server. Ok, esto ya lo hicimos, dimos OK. Para cambiar el nombre del propietario, haga clic en los tres puntitos que haría acá. El nombre del propietario es quien puede utilizar esa base de datos, pero eso lo vamos a ver más adelante. A eso no le dan caso. Y básicamente lo que les indica es que expandamos la carpeta donde se encuentran las bases de datos y observaremos nuestra base de datos que acabamos de crear. La guía le puso bd-numcarnet. Listo. Nosotros ya creamos una en la cual le pusimos db de prueba. Ok, sencillo. Ejercicio 2, cambiar el tamaño de una base de datos. Haga clic derecho en la base de datos cuyo tamaño desea aumentar y a continuación haga clic en propiedades. Ok, vamos a ir paso a paso. ¿Cómo le puedo cambiar el tamaño a mi base de datos? Clic derecho a la base de datos que le quiero cambiar. Propiedades. Nos aparece ese cuadro de diálogo. En propiedades de la base de datos seleccione la página Archivos Files. Veamos dónde está eso. Archivos. Ok, ahí está. Y si ven, acá tenemos la misma interfaz básicamente que cuando creamos nuestra base de datos. Y pues por acá está el tamaño que les comentaba. Ese tamaño es inicial por defecto en 8 megas. Pero si nosotros queremos aumentarlo, para aumentar el tamaño de un archivo existente, aumenta el valor de la columna de tamaño inicial. Y en este caso nos dice que le pongamos 15 megas. Ok, vamos a hacer eso entonces. Posicionar acá, luego acá. Y aquí dice, miren, tamaño. Voy a ponerle 15. Listo. Y vamos a dar en aceptar. ¿Ok? Ahora, pues simple y sencillamente eso lo que hace es que el tamaño de nuestra base de datos ha sido cambiado. Cositas sencillas, cositas simples estamos viendo ahorita. Vamos a cambiar el nombre a una base de datos. Haga clic derecho en la base de datos cuyo nombre desea reemplazar. Y a continuación haga clic en cambiar nombre o rename. Escribimos el nombre y ya. ¿Ok? Entonces, para cambiarle el nombre a una base de datos, vamos a dar acá clic derecho, rename, que es cambiar nombre. Y pues voy a ponerle guión bajo, no sé, editado o algo así. ¿Ok? Y voy a dar un enter. ¿Sí? Y el nombre de mi base de datos pues se ha cambiado. ¿Ok? Para eliminar una base de datos, vamos a hacer clic derecho en la base de datos, le damos a dar delete, confirmamos y pues eso es todo. Voy a eliminar la mía, clic derecho, eliminar. Ojo acá, porque a veces no podemos eliminar una base de datos. Cuando hacemos esto, miren, acá les dije que era la base de datos que estábamos utilizando. En este caso estábamos en la master. ¿Qué sucede si yo doy db prueba editado? Le estoy utilizando. Todo cambio que yo haga se va a ir para esta base de datos. ¿Qué sucede si yo quiero eliminar esa base de datos y la estoy utilizando? Van a ver lo que sucede. Voy a dar en aceptar. Esto se queda cargando, se queda cargando, se queda cargando y pues al final me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no puedo eliminar la base de datos si la estoy utilizando, que es lo que estoy haciendo ahí arriba, cuando lo cambié de master a la base de datos que yo tengo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Ok, ahí me dio. Ahora, vamos a hacer algo. Para poder eliminar la base de datos, tengo que estar posicionado en cualquier otra base de datos que no sea la que voy a eliminar. En este caso me voy a ir a la base de datos ventas, que es una base de datos que yo ya tengo por ahí. Ahora sí, voy a dar clic derecho, voy a eliminar, usar en OK, aceptar y listo. Vean qué rápido. Me borró la base de datos. Este botoncito que aparece por acá es para refrescar. Cuando hay algún cambio acá y no ha surtido, entonces ustedes dan acá y eso pues refresca todos los archivos. Y sí, ¿verdad? Ya vimos cómo crear una base de datos, cómo cambiar el nombre, cómo cambiar el tamaño, cómo eliminarla, cositas sencillas. Esto de adjuntar una base de datos es para cuando ustedes quieran adjuntar estos archivos MDF y el LDF. ¿Dónde dónde podemos ir a encontrar esos archivos de una base de datos? Lo podemos encontrar acá, entrando a nuestro disco local C, archivos de programa, buscamos esto que se llama, veamos,
Microsoft SQL Server, acá, damos en el cliente, acá, damos en el nombrecito este y nos vamos a ir a data. En data, si se fijan, por cada base de datos que yo tengo allá, hay dos archivos, uno MDF y uno LDF. Si a ustedes les pasan estos dos archivos, lo que tienen que hacer es copiarlos de donde se los hayan pasado y los vienen a pegar a esta ruta. Entonces, básicamente eso es lo que nos dice ahí. Luego que hayamos hecho eso, vamos a dar clic derecho en la base de datos y dar clic en adjuntar o attach. ¿Sí? En el cuadro de diálogo, adjuntar bases de datos, haga clic en agregar para especificar la base de datos que vamos a adjuntar. Seleccionamos, ¿verdad? La que en este caso dice ventas porque son los dos archivos, miren, acá son los dos archivos que él agrega, ¿sí? Pero puede ser cualquier otra. Entonces damos en OK y básicamente la base de datos pues se agrega, ¿sí? Siempre haciendo uso de esos dos archivos. Así podemos agregar bases de datos si nos pasan esos dos archivos. Uso del objeto tabla en una base de datos. Ok, chicos. Para crear una nueva tabla en el diseñador de tablas, lo único que tenemos que hacer es dar clic derecho sobre la carpeta que está dentro de mi base de datos, le vamos a dar New Table y vamos a ir a ver el procedimiento. Ok. Voy a utilizar cualquiera de estas tablas, bases de datos que tengo por acá. Por ejemplo, este que dice práctica, veamos, este que dice ventas. ¿Ok? Dentro de la base de datos tenemos una carpeta que se llama tablas. ¿Cómo creo una nueva tabla que va a pertenecer a la base de datos ventas? Voy a dar clic derecho, nueva, tabla, y me va a aparecer esto por acá. Entonces yo acá simple y sencillamente puedo agregar mis campos. Si recuerdan que hablábamos de tablas y campos. ID venta, por ejemplo. Voy a ponerle que va a ser un tipo de dato int y no va a permitir valores nulos. Luego voy a poner algo por ponerlo, ¿verdad? Venta, varchar de 50. El 50, indica la cantidad de caracteres que puede contener este campo. Y este tampoco va a permitir números. Y así sucesivamente puedo ir agregando campos pertenecientes a esa tabla. ¿Ok? Ah, pero acá le puse, sería varchar 50. ¿Ok? También lo voy a colocar a varchar 50. Y este sí va a aceptar números. Ok. ¿Cómo hacemos para guardar nuestra tabla? Para guardar nuestra tabla, le voy a dar clic derecho acá y le vamos a dar guardar table. Le pongo un nombre. En este caso le voy a poner tbl-ventas-prueba. Le voy a dar en aceptar y listo. Mi tabla se ha creado. Ya puedo cerrar esto. Y ahora abro este archivo, ¿sí? Y la tabla que yo creé está acá. ¿Sí? Entonces así es como podemos ir creando tablas, diferentes tablas en nuestra base de datos. Ojo, esto es de modo gráfico. Más adelante les voy a enseñar cómo crearlas desde acá, desde esa interfaz mediante código SQL. Eso va a ser más adelante. Ahorita, como les repito y les recalco, es una breve introducción. No se me compliquen, porque vamos a ir viendo cada uno de estos pasito a pasito. Sí, lo que les quiero explicar ahorita es nuestro entorno de desarrollo, donde vamos a estar escribiendo código SQL. Va, ok, esto no le hagan caso, ya terminamos, ¿sí? ¿Vieron? Algo sencillo, lo que les he explicado. Esto no le hagan caso, esto lo vamos a ver más adelante, porque lo que yo necesito que hagan es que instalen el SQL Server, que es el motor de base de datos, y el Management Studio, ¿ok? No lo hagan porque lo van a utilizar en las prácticas, sí lo vamos a utilizar, pero también lo van a utilizar dentro de la materia como tal. Ahí vamos a estar trabajando, ya sean las tareas de las prácticas y las tareas de las clases. Ok, chicos, entonces creo que lo que les he explicado se entiende. Todo ha sido en modo gráfico. No sé qué conocimiento tengan ustedes en utilizar gestores de bases de datos, pero acá vamos a ir aprendiendo poquito a poquito. Entonces, básicamente, esto ha sido la práctica. Cuando ustedes tengan instalado el management, pueden hacer esta guía, pero lo que me van a subir a mí es captura de la interfaz de su management. Es decir, lo que ya les expliqué, esto de acá, esta interfaz de acá, todo esto, que ya tengan esto. ¿Ok?
Entonces, básicamente eso ha sido todo. Espero que esto pues sea de su ayuda y de su crecimiento como estudiante, ¿vale? Así que esto sería todo y muchas gracias.